Listo. Para las funciones logarítmicas, al igual que en las funciones exponenciales, vamos a tener aquí una forma base, ¿sí? En esta forma base para la función logarítmica vamos a tener y igual a logaritmo en base a de x. Y bueno, cuando revisábamos en las funciones exponenciales de la clase anterior, se decía que, por ejemplo, pues no, y igual a la x, y en este caso, si es que a está entre 0 y 1, se decía simplemente que era una función decreciente y pasaba por 1. Y si es que este valor de a era mayor que 1, teníamos asimismo una función que pasaba por 1, tenía una asíntota en x, acá también teníamos una asíntota en x, sino que ahora iba a ser creciente. Eso era lo que se decía cuando veíamos la función exponencial en la clase anterior. Ahora, para esta clase, que vamos a revisar funciones logarítmicas, es la idea, es prácticamente la misma idea. Pues no, es exactamente la misma idea. Tenemos dos casos. Primer caso en el cual el valor de a se encuentra entre 0 y 1, y también el caso en el cual el valor de a sería mayor que 1. Teniendo en cuenta que el valor de a en este caso sería la base del logaritmo, pues no, sería en este caso la base del logaritmo. Si es que el valor de a se encuentra entre 0 y 1, ¿ok? Vamos a colocar aquí nuestro plano cartesiano. Si es que el valor de a se encuentra entre 0 y 1, al igual que en la función exponencial, acá también vamos a encontrarnos con una función decreciente, pero tenemos ciertos cambios. Primero, que la asíntota ya no se encuentra en el eje de las x, sino que ahora la asíntota vamos a encontrarla, ay, perdón, aquí se me borró. Bueno, aquí en este caso tenemos nuestro eje y. Y nuestra asíntota vamos a encontrarla en este eje Y, ¿sí? Aquí vamos a encontrar nuestra asíntota, ¿ok? Nuestra asíntota va a estar en el eje de las Y. ¿Qué comentábamos anteriormente? Bueno, anteriormente se decía, bueno, que la asíntota estaba en el eje de las X y pasaba por 1, ¿cierto? Bueno, decreciente pasaba por 1, pero ahora ya vamos a comentar de que ya no pasa por 1 en el eje de las Y, sino que ahora va a pasar por 1, bueno, va a pasar por 1 en el eje de las X, ¿sí? En el eje de las X. Y de nuevo, si es que esto, la base está entre 0 y 1, aquí la función va a ser decreciente. Es decir, que vamos a tener una forma más o menos así. ¿Ok? Bueno, vamos a tener una forma parecida a esto. Va a ser una función decreciente, ¿sí? Nada más. Ahora, si la función tiene como base bueno, la base es mayor que 1, ¿cierto? Si es que la base es mayor que 1, vamos a tener una idea parecida a la anterior, sino que ahora la función va a ser creciente, ¿ok? Ahora la función va a ser creciente. Aquí vamos a tener eje Y, acá el eje X, ¿ok? Y bueno, aquí de nuevo, perdón, la asíntota va a estar en este eje Y, ¿sí? Va a pasar, como comentaba, va a pasar por 1, pero ahora, como la base es mayor que 1, la función va a ser, en este caso, creciente. Y vamos a tener algo parecido a esto, ¿sí? Vamos a tener algo parecido a esto. Y bueno, con estas gráficas, y bueno, aquí también voy a graficar las funciones exponenciales. Voy a poner con verde, en este caso, y igual a la x, en el caso de que a se encuentre entre 0 y 1. En este caso, se supone que aquí teníamos la asíntota, ¿cierto? Y aquí teníamos que pasaba por el punto 1, ¿verdad? Y que iba a ser decreciente, iba a ser más o menos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Que esta función exponencial y igual a la x y la función logarítmica, ¿verdad? Van a ser una es la inversa de la otra, pues, ¿no? ¿Y cómo comprobamos eso? Si nosotros trazamos en este caso, por ejemplo, trazamos ahí nuestra función y igual a la x, podemos comprobar que sí efectivamente se refleja con respecto a la función identidad y igual a x, pues no. Entonces, podemos decir que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, que bueno, eso también ya lo demostramos en, ¿cómo es? En los cálculos que hacíamos, pues no, en ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Asimismo acá, si por ejemplo yo grafico la función exponencial que pasa por 1, y bueno, más o menos sería el gráfico así. Aquí también podemos decir o podemos afirmar que si yo trazo el eje y igual a x,
Bueno, yo trazo el eje y igual a x, más o menos ahí. Puedo yo asegurar o puedo decir que también se refleja con respecto a este eje y igual a x. Entonces, una es la inversa de la otra. Y nada, así de simple ya tenemos nuestra función logarítmica, que bueno, como comentaba, la que me interesa sería en este caso esta, pues no. Esto es y igual, vamos a acomodar esto, y igual al logaritmo en base a de x, siempre y cuando en este caso la base esté entre 0 y 1, ¿ok? Y esta de acá también sería la función y igual al logaritmo en base a de x, siempre y cuando el valor de a sea mayor que 1, ¿sí? Nada más. Al igual que en el anterior, lo único que tengo que aprenderme es esto, y ahí el resto es simplemente aplicar de nuevo las técnicas de graficación. Bueno, como características que podría decir, bueno, aquí yo podría decir de las características de esta función, que primero que el dominio sería en este caso desde cero para ambas, pues no, desde cero sin incluir hasta más infinito, ¿sí? Desde cero sin incluir hasta más infinito. ¿Y qué más podría concluir yo acá? De que el rango, bueno, sería todo el eje de las y, pues, ¿no? Bueno, aquí se me borró esta línea roja. Y eso, que bueno, que en este caso sería decreciente, acá sería creciente, y bueno, prácticamente eso sería todo con respecto a las restricciones, perdón, ¿cómo es? A las propiedades que puedo decir de esta gráfica logarítmica. Bueno, vamos a ver aquí unos pequeños ejemplos. Bueno, la definición, como comentaba, simplemente aquí tenemos f de x igual al logaritmo en base a de x, que es lo mismo que yo tenga y igual al logaritmo en base a de x, ¿sí? Y igual al logaritmo base a x, donde el valor de a es mayor que cero y el valor de a no puede ser 1. Y entonces así como veíamos en el anterior, aquí nacen estas dos posibles casos, donde a va a ser mayor que 1 o donde a va a estar entre 0 y 1. Nada más. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, en este caso el x es el argumento y a sería la base, pues, ¿no? ¿Qué más podemos decir aquí? Que la función exponencial es la inversa de la función logarítmica y viceversa, que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Ok? Nada más. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el análisis. ¿Qué pasa cuando es mayor que 1? ¿Qué pasa cuando se encuentra entre 0 y 1? En este caso, cuando es mayor que 1, bueno, tenemos aquí una pequeña tabla de valores. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, si es que es base 2, por ejemplo, podemos nosotros aquí decir nuestra gráfica. Pues no, como comentaba, si es una base positiva, perdón, si es una base mayor que 1, vamos a tener una gráfica, en este caso creciente, con su asíntota en el eje de las y de nuevo aquí va a pasar por este punto 1. ¿Sí? Esta sería para nosotros la gráfica del logaritmo en base 2 de x. ¿Ok? Así de fácil. Y bueno, aquí, bueno, como conclusiones es creciente, el dominio va desde 0 hasta más infinito. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acá? Que el rango van a ser todos los reales. Y bueno, antes de continuar, que se me está pasando por alto algo. Si es que yo analizo, por ejemplo, esta función logarítmica que está aquí, ¿cierto? Yo me puedo dar cuenta de que no tiene valores para los x negativos. Y esto tendría un poco de sentido, pues no. ¿Por qué? Porque logaritmo de un número que esté aquí negativo no existe o no está definido. No está definido. Entonces, como no está definido, para la gráfica original o para la gráfica base, en este caso logaritmo en base a de x, ¿cierto? Obviamente la base en este caso sería mayor que 1. Para este caso no observamos ninguna gráfica en esta parte del plano, pues no tenemos ningún tipo de gráfica, que es justamente lo que ya habíamos concluido cuando hacíamos nuestros cálculos, ¿ok? Bueno. Bueno, ya sacamos esta restricción, estas características. Y la misma idea que pasaba si es que la base se encuentra entre 0 y 1. Si es que la base se encuentra entre 0 y 1, en este caso sí mismo tenemos una tabla de datos y podemos acá nosotros graficar nuestra función y decimos, pues no, que nuestra asíntota de nuevo se encuentra en el eje de las y, pasa nuevamente acá por el punto 1 en el eje de las x, ¿sí? Y va a ser en este caso decreciente, lo que habíamos nosotros comentado. Nada más. Al igual que en el anterior, aquí también tenemos la función logaritmo natural, ¿sí? Y bueno, logaritmo natural es simplemente cuando la base es la e.
En este caso, como el logaritmo natural tiene la base e, es decir, que en este caso es mayor que 1, de nuevo va a tener esas características, va a ser creciente y va a pasar por el punto 1 con la asíntota en el eje de las y. Nada más, ¿sí? Así mismo tenemos su tabla de valores y tenemos su gráfica, ¿sí? Logaritmo en base de x, que sería lo mismo logaritmo natural de x. Y bueno, sin más preámbulos, sin más teoría, simplemente tenemos que aprendernos esos dos casos, cuando la base está entre 0 y 1, que es decreciente, y cuando la base es mayor que 1, que es creciente, pasa por 1 en el eje de las x, y tienen ambas su asíntota en el eje de las y. Nada más. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar acá. Bueno, aquí están las tablas de datos para la siguiente gráfica, logaritmo de x, la misma idea. Y ahora sí, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar aquí con nuestro primer ejercicio. En este caso, para nuestro primer ejercicio, tenemos que graficar y igual a 3, el 3 menos logaritmo natural de x más 1. Entonces, la misma idea que en el anterior, pues no, la misma idea que en el tema anterior. Primero, ¿qué tengo que hacer? Ver qué pasa en el argumento. En el argumento, lo único que tengo es x más 1. Y dentro de toda la función, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo menos, tengo que multiplicar por menos a toda la función. Y una vez que tengo el menos a toda la función, le sumo 3. 3 menos, bueno, más 3 menos logaritmo natural de x más 1. ¿Qué se hace en cada uno de los pasos? Bueno, cuando yo le sumo 1, lo estoy moviendo una unidad a la derecha. Cuando multiplico por menos a toda la función, todo lo que está abajo pasa arriba, lo que está arriba pasa abajo. Y cuando le sumo 3, sube 3 unidades. ¿Ok? Entonces, aplicamos esto en este orden. Primer paso, segundo paso y tercer paso. Y nada más, así de fácil, pues, ¿no? Entonces, partimos asimismo de nuestra gráfica original. En este caso, nuestra gráfica original, eje X, eje Y. Nuestra gráfica original sería la función logaritmo natural de X. Entonces ya sabemos que pasa aquí por el punto 1 y va a ser una función creciente con asíntota en el eje de las Y. Bueno, más o menos así. A mí me sale un poco chueco, pero más o menos esta sería la idea. Esto sería y igual al logaritmo natural de X. O como vimos en la lámina, simplemente sería logaritmo en base de X. Pero bueno, ahí tenemos en este caso logaritmo natural de X. ¿Qué más? Ahora sí vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué hacemos en el primer paso? Primero tenemos que mover una unidad hacia la izquierda, ¿sí? Entonces primero movemos una unidad, esto de aquí, perdón, aquí me estoy equivocando. Aquí, perdón, aquí no es, bueno, más uno no es hacia la derecha, es hacia la izquierda. Aquí, cuidado, pues, ¿no? Aquí me estoy equivocando. Bueno, vamos a poner un poco más para acá. Perdón, vamos a poner para acá. Bueno, más o menos así, pues, ¿no? Listo. Movemos una unidad hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces aquí, este punto que antes estaba en 1, ahora va a estar en el punto 0. ¿Ok? Y la asíntota que antes estaba en el eje x igual 0, ahora va a estar en el eje o en la línea x igual a menos 1. Y va a ser más o menos así. ¿Ok? Y bueno, ahí ya hemos movido una unidad hacia la izquierda. Y igual al logaritmo natural de x más 1. ¿Y qué más? Bueno, simplemente ahora tengo que multiplicar por menos. Todo lo que está abajo pasa arriba. Lo que está arriba pasa abajo. Entonces, bueno, más o menos ahí. Ahí me salió un poco chueco, pero bueno. Ahí con una regla sale mejor, pues no. Esa es la idea. Entonces, bueno, se mantiene aquí la asíntota en este punto de menos 1. Y bueno, finalmente todo lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. Sería más o menos así. Y por último, ya para concluir con esto, subimos 3 unidades, ¿sí? Subimos 3 unidades. Vamos a subirlo 3 unidades. Y bueno, vamos a decir que nuestra gráfica estaría más o menos aquí. Y aquí sería 1, 2, 3 unidades. Aquí se mantiene nuevamente. Esta asíntota no se ha movido. Se sigue manteniendo
en el punto -1. Bueno, aquí ya vamos a poner todos los detalles. Pasa acá por 3, ¿verdad? Antes estaba en 0, ahora va a pasar por el punto 3. Y bueno, más o menos sería algo así. Y bueno, en algún punto acá en el eje de las X pasa por, o sea, pasa por el eje de las X, pues no. Aquí para comprobar esto del eje de las X, como yo podría decir, el punto en el cual pasa por el eje de las X, tendría que ser el punto de corte, pues no. Simplemente diría, pues no, corte en el eje de las X, corte en el eje de las X es cuando lleva a ser igual a 0. Y aquí me quedaría en este caso, reemplazando acá en la función original, sería ser igual a 3 menos logaritmo natural de X más 1. Bueno, este logaritmo natural que está restando lo paso a sumar. Logaritmo natural de X más 1 igual a 3. Pongo base E a ambos lados, se simplifica. Aquí me quedaría X más 1 igual a E al cubo. Este 1 que está sumando lo paso a restar, sería E al cubo menos 1. Entonces esto, bueno, aquí ayudándome un poco con la calculadora, yo sé que E al cubo menos 1 es 19,08. Entonces, en este caso, la respuesta sería, o mejor dicho, el punto de intersección estaría más o menos en el punto 19,08. Estaría por acá, pues no, 19,08. De hecho, no entraría en el plano, pues no, pero igual solamente es para tener de referencia, nada más. No es necesario hacer este paso que está aquí. Solamente es para tenerlo de referencia. Nada más, y bueno, ahí tenemos ya nuestro gráfico. Vamos a ver entonces asimismo la solución rápidamente. Aquí tenemos los pasos que se están haciendo, la reflexión, subimos 3 unidades y ya tenemos aquí nuestro gráfico, pues no. Y eso sería prácticamente todo. Vamos a ver acá ahora nuestro siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo, asimismo, nos piden graficar y igual al logaritmo en base a un quinto de 5 menos x. Entonces, la misma idea. En este caso, la misma idea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero ver lo que pasa en el argumento. Aquí acomodando un poco esto, sería el logaritmo en base a un tercio. Y aquí sería menos x menos 5, pues no. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, menos por x, menos x y menos por menos hace más 5, correcto. Entonces está bien sacado el factor común menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso para el argumento? Bueno, simplemente sería x menos 5 y luego multiplico por menos, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que diría? Cuando yo le resto 5, lo muevo 5 unidades a la derecha y cuando lo multiplico por menos, todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha y lo de la derecha pasa a la izquierda, ¿sí? Y aplico aquí el sentido contrario, es decir, primer paso y segundo paso, ¿ok? Nada más. Entonces, de nuevo, partimos aquí nosotros de la función original. Partimos aquí de la función original. En este caso, la función original sería el logaritmo en base a un tercio. Entonces, aquí de nuevo vamos a decir que en este caso sería una función decreciente, porque la base está entre 0 y 1. Colocamos ahí nuestra asíntota, pasa aquí por el punto 1 y va a ser una función decreciente. ¿Ok? Algo así. ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez que hago esto, ahora sí aplico los pasos. Primero invierto todo, todo lo de la derecha pasa a la izquierda, lo de la izquierda pasa a la derecha. Entonces, más o menos, vamos a poner esto por aquí. Bueno, aquí sería más o menos así, pues, ¿no? Aquí el eje de las Y. Aquí de nuevo, graficando esto, sería, aquí nos queda, pues, ¿no? Nuestra asíntota. Y aquí pasa por el punto 1 y bueno, más o menos sería algo así, pues, ¿no? Todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha, lo de la derecha pasa a la izquierda y finalmente muevo 5 unidades esta función hacia la derecha. Entonces, bueno, vamos aquí a graficar. Bueno, más o menos ahí, eje X, por acá eje Y. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que hago? Esta asíntota que antes estaba en 0, ahora la voy a colocar acá en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí
Bueno, más o menos ahí, pues no. De nuevo, esto queda perfecto con una regla, pues no. Este punto que antes estaba en uno ahora va a estar al moverlo, perdón, esto no es uno, esto es menos uno. Este punto que antes estaba en menos uno al moverlo 5 unidades a la derecha, ahora va a pasar por el punto 4. Y bueno, más o menos va a ser algo así. Y bueno, ahí estoy topando con la asíntota, pero no debería ser así. Algo así. Y listo. Y de nuevo, pues no, esto no es necesario saber aquí el punto, pero si es que lo requiero solamente para tener un gráfico un poco más sofisticado, un poco más exacto, yo podría calcular este punto de corte en el eje de las Y. ¿Cómo saco el punto de corte en el eje de las Y cuando X vale cero? Entonces aquí yo diría corte en Y cuando X es igual a cero. De aquí me quedaría entonces Y igual al logaritmo en base a un tercio de 5 menos cero. Entonces, Y igual logaritmo en base a un tercio de 5. ¿Ok? Y este corte que está aquí es logaritmo en base a un tercio de 5. Si es que me llegan a preguntar, pues no. Ahora, si es que necesito el valor exacto, bueno, tendría que hacer uso de la calculadora, pues no. Pero bueno, eso no está permitido, no está permitido el uso de la calculadora, pues no, simplemente ya quedaría así. ¿Listo? Nada más. Entonces, asimismo, ya tengo otra vez otra solución, ya tengo otro ejercicio hecho, simplemente aplicando técnicas de graficación, lo que ya se ha aprendido en las clases anteriores. Nada más. Así de fácil ya tendría otro ejemplo. Vamos a ver asimismo la solución. Bueno, arreglamos la ecuación, vemos lo que pasa en X, aplicamos los pasos en sentido inverso, graficamos la original, primero hacemos la reflexión y luego movemos 5 unidades a la izquierda. Y tenemos, pues no, nuestra asíntota, como comentaba en el punto 5 pasa por 4 y aquí este punto de corte, bueno, sería el logaritmo en base a un tercio de 5, pues no. Y nada más, ¿sí? Nada más. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a hacer asimismo acá nuestro ejemplo, a ver qué sucede. Y en este ejemplo vamos a ver de nuevo todos los posibles casos, perdón, todos los que se está haciendo en el argumento y en la función. Entonces aquí de nuevo, ¿qué sucede en el argumento? Para nuestro argumento de esta función tenemos primero x menos 3. ¿Ok? X menos 3 y luego a ese x menos 3 le estamos sacando el valor absoluto. ¿Y qué le estamos haciendo a toda la función? A toda la función, es decir, que al logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3, lo único que le estamos haciendo es sacarle nuevamente valor absoluto. Entonces vamos a ver qué sucede en cada uno de los casos. Cuando le resto 3 se mueve 3 unidades a la derecha. Perfecto. Cuando le saco valor absoluto dentro del argumento, que es lo que se dice, que todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda, nada más. Y acá todo, cuando yo le saco un valor absoluto a toda la función, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que está abajo pasa arriba. ¿Sí? Todo lo que está abajo pasa arriba. Y aquí lo que tengo que hacer es aplicar el sentido inverso para el argumento y el sentido normal para la función. Es decir, primer paso, segundo paso y por acá el tercer paso. Es decir, que me queda algo así, pues, ¿no? Y listo, eso sería todo. Entonces aquí, de nuevo, aplico la gráfica primero la original. En este caso, para mí la gráfica original sería el gráfico de la función y igual al logaritmo natural de x. Entonces, logaritmo natural es logaritmo en base e y la base e es mayor que 1, por lo tanto sería una función creciente, nuevamente con su asíntota en el eje de las y. Entonces aquí pasa por 1 y va a ser una función creciente. Nada más. Entonces aquí sería logaritmo, bueno, logaritmo natural de x. Ahora sí, a esta función base que ya la conozco, ya me la da el ejercicio, ya me la aprendí, mejor dicho, ahora sí le voy a aplicar todos estos procesos. Primero lo muevo, perdón, todo lo que está a la derecha lo reflejo a la izquierda. Entonces vamos a graficar por acá. Todo lo que está a la derecha lo tengo que reflejar a la izquierda. Entonces, bueno, ahí es y, por acá es x. Entonces, todo lo que está a la derecha, ay, perdón, bueno, más o menos ahí, todo lo que está aquí a la derecha, lo tengo que reflejar por acá a la izquierda. Y bueno, en este caso no me tengo que olvidar de también hacer el esquema de la asíntota. Luego, una vez que hago eso, lo tengo que mover tres unidades a la derecha, ¿sí? Muevo esta gráfica 3 unidades a la derecha. Yo no sé por qué aquí puse la flechita hacia el otro lado. Ahí sí. 3 unidades a la derecha.
¿ok? Entonces, grafico esta función o la función anterior, la muevo 3 unidades hacia la derecha. Entonces, bueno, aquí eje Y, perdón, eje X, acá eje Y. Aquí, bueno, 3 unidades a la derecha, si antes estaba en 0, ahora va a estar en el punto 3, más o menos aquí. Aquí es 1, 2 y 3. Entonces aquí vamos a tener nuestra asíntota. Si antes estaba aquí en el punto 1, bueno, acá el punto menos 1. Ahora va a estar esto en el punto 4, va a ser más o menos así. Y por acá va a estar en el punto menos 1 más 3 sería 2. Entonces va a estar aquí en el punto 2. 3, aquí el punto 4 y bueno, sería más o menos así. Y bueno, ahí tendríamos esa función. Y por último, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sacar valor absoluto. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo lo que está abajo pasa hacia arriba. Vamos a hacerlo por acá para que se vea un poco mejor la función. Entonces aquí, de nuevo, eje Y, por acá eje X. En el punto 3 tenemos nuestra asíntota, más o menos aquí, algo así. Bueno, esta parte que está arriba se mantiene, es decir, que esta parte de la función se mantiene, esta parte que está arriba se mantiene, y lo único que se dice, pues no, que todo lo que está aquí abajo se pasa hacia arriba, es decir, que nos va a quedar algo así. Bueno, aquí respetando nuestra asíntota, pues no, bueno, aquí en el punto, bueno, 2, en el punto 3 y en el punto 4. Y tendríamos nosotros ya la gráfica de la función. Bueno, esto sería para nosotros y igual valor absoluto del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3. Y eso sería todo. Así de fácil ya tengo la función. Nada más, ¿sí? Nada más. Así de fácil ya tengo mi función. ¿Y listo? Vamos a ver así mismo rápidamente nuestra solución. En este caso, bueno, vamos a verificar aquí lo que se hace en el eje X, todo lo que se hace en el eje de las Y. Aplicamos el orden inverso y bueno, como tenemos pues nuestra gráfica original, aplicamos la reflexión, movemos 3 a la derecha y finalmente sacamos valor absoluto. Y eso sería todo. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Y asimismo, en este ejemplo tenemos que verificar qué sucede o qué está pasando con cada uno de esos logaritmos, pues, ¿no? O cada uno de esos movimientos en el argumento y en la función. Entonces, aquí, de nuevo, la misma idea. ¿Qué sucede en el argumento? Entonces, en el argumento primero tengo x menos 3 y acá a ese argumento x menos 3 le estoy sacando valor absoluto. Entonces, eso es todo. Y a toda la función, ¿qué es lo que se le hace a toda la función? Aquí tendría que tener en este caso logaritmo en base a un medio, bueno, de todo ese argumento. Y a toda esa función que se le hace, simplemente se le saca el valor absoluto. Prácticamente lo mismo que en el anterior. ¿Qué sucede aquí? Cuando tengo x menos 3, lo muevo 3 unidades a la derecha. Cuando le saco valor absoluto, todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda. ¿Y qué más? Acá cuando saco valor absoluto, todo lo que está abajo, todo lo que está abajo pasa arriba. Aplicamos en el orden inverso para el argumento, es decir, primero hacemos esto, luego hacemos esto, y el orden normal para la función. Finalmente hacemos esto. Nos queda algo así, pues, ¿no? Y listo. Ya con esto simplemente aplicamos los procesos. Primero graficamos nuestra gráfica base, que para nuestro caso sería logaritmo en base un medio. Eje X, eje Y, y aquí yo tengo logaritmo en base un medio. El logaritmo en base un medio, bueno, simplemente como es la base un medio, sería una función decreciente. Y aquí, bueno, pasa por 1 y una función decreciente más o menos así. Entonces esto sería logaritmo en base a un medio de x. Ahora sí, aplico cada uno de los pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está abajo pasa arriba. Perdón, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda primero. Aquí casi me equivoco. Bueno, entonces, ¿qué tendría que colocar acá? Eje Y, eje X, eje Y. Y bueno, aquí todo lo que está a la derecha, todo esto que está aquí a la derecha, que aquí pasaba por 1, se refleja acá a la izquierda. Más o menos ahí. ¿Ok? Y aquí pasa por el eje Y, ¿verdad? El asiento está en el eje Y. Listo, segundo paso, se mueve 3 unidades hacia la derecha.
Entonces, algo parecido al anterior. Entonces aquí se mueve 3 unidades hacia la derecha. Entonces tendremos algo así, ¿verdad? Movemos esto 3 unidades a la derecha, más o menos por acá. Aquí colocamos nuestra asíntota. Este sería para mí el punto 3. Y toda esa función, bueno, si antes pasaba por -1, ahora pasa por 2. Y bueno, más o menos sería algo así. Y por acá la misma idea. Aquí ya pasaría por el punto 4. Pues no, aquí por el punto 2, acá por el punto 4. Y bueno, y finalmente sacamos valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está abajo pasa arriba. Entonces vamos a hacerla por acá abajo para que sea un poco más clara. Bueno, más o menos ahí. Bueno, más o menos así. Aquí tenemos el eje de las Y. Acá tenemos, en este caso, el eje de las X. Y aquí todo lo que está abajo, ¿cierto? Todo lo que... Bueno, primero hacemos la asíntota en el punto 3. Tenemos nuestra asíntota en el punto 3. Pasa por el punto 2. Bueno, esto se mantiene. Todo lo que está arriba se mantiene. Y todo lo que está abajo pasa arriba. Todo lo que está aquí abajo pasa arriba. 2, este es 4. Y nada más. Y listo. De nuevo ya tenemos acá nuestra función. Así de fácil ya hemos graficado nuevamente otra función. Simplemente aplicando las técnicas de graficación que ya las vimos en clases anteriores. Nada más, ¿sí? Así de fácil ya tenemos nuestra función aquí. Vamos a ver rápidamente la solución. Asimismo, que se hace en X, ¿verdad? Todos los que se hacen Y también. Una vez que identificamos, aplicamos en ese orden, 1, 2, 3 pasos. Y finalmente graficamos. Partimos de la gráfica original, logaritmo en base a un medio. Una vez que tenemos eso, todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda. Se mueve 3 unidades a la derecha y luego todo lo que está abajo pasa hacia arriba. ¿Ok? Nada más. Vamos a ver ahora por el lado acá el siguiente ejercicio. Nos piden graficar logaritmo en base a un medio de valor absoluto de x menos 2 más 2. Entonces, en este caso, lo único que tenemos es simplemente movimientos o desplazamientos o reflexiones en el argumento, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué sucede en el argumento nada más. Para nuestro argumento, en este caso, primero tenemos x menos 2, es decir, x menos 2. Luego a ese x menos 2, ¿qué le hacemos? Le sacamos valor absoluto. Una vez que le sacamos valor absoluto, le estamos sumando 2. X menos 2 y más 2. Ahora sí, ¿qué sucede en cada uno de los pasos? Primero, cuando le resto 2, se mueve 2 a la derecha. Cuando le saco valor absoluto, todo lo que está a la izquierda, perdón, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda. Y acá cuando le sumo 2, ¿qué es lo que sucede? Se mueve 2 a la izquierda, ¿sí? Esos serían nuestros pasos que hay que realizar en este caso para el argumento. Aplicamos el orden contrario, es decir, aquí primero esto, segundo este paso acá del valor absoluto y tercer paso el movimiento a la derecha. Y nada más, así de fácil yo tengo los procesos para esta gráfica. Entonces, de nuevo, la misma idea que en los ejercicios anteriores, lo único que tengo que hacer aquí es graficar la base inicial o la función inicial, que para nuestro caso sería el logaritmo en base a un medio. De nuevo, es un logaritmo que tiene una asíntota en el eje de las y, pasa por 1, y como es base a un medio, la función va a ser decreciente y va a pasar por 1. Y esta sería para nosotros logaritmo en base a un medio de x. Nada más. ¿Qué más? Ahora sí, vamos aplicando acá los procesos. Primero, muevo 2 unidades a la derecha. Entonces vamos aquí a aplicar o vamos a mover esto 2 unidades a la derecha. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí sería Y, acá el eje X. Y bueno, de nuevo, ¿qué sucede? Esto que estaba en 0, ahora va a estar en el punto 2. Bueno, más o menos así. ¿Ok? Más o menos ahí. Eh, y bueno, antes estaba en 1. Al moverse 2 pasa acá por -1. Y sería algo más o menos así.
Antes de continuar, porque aquí sí es importante, porque en el siguiente paso vamos a tener una reflexión, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y lo de la izquierda se borra, hay que tener en cuenta aquí cuál es este punto. Este punto que está aquí es necesario saber. ¿Cómo lo puedo saber hasta este momento? Bueno, se supone que hasta este momento lo único que he realizado o lo único que tendría es logaritmo en base a un medio de x más 2, ¿sí? Lo único que he realizado es moverlo 2 unidades a la derecha. Entonces, si es que yo quisiera saber el corte en el eje de las y, es cuando x vale 0. Aquí me quedaría, pues no, se supone que esto es y igual logaritmo en base a un medio de x más 2. Para esta gráfica que está aquí, solo para esta gráfica, yo voy a ver cuál es el corte en y, para tener una gráfica o un valor más acertado, pues no. Aquí tendría entonces corte en y, bueno, el corte en y es cuando x vale 0, y aquí me quedaría y igual al logaritmo en base a un medio de 0 más 2. O bueno, simplemente logaritmo en base a un medio de 2, que 2 lo puedo dejar como un medio a la menos 1. Un medio a la menos 1 es 2, pues no. ¿Para qué hice esto? Simplemente para decir acá, logaritmo en base a un medio, con un medio se va, y me queda como respuesta menos 1. Entonces, aquí me queda que y va a ser igual a menos 1. En otras palabras, esta gráfica, esta función está pasando aquí por el punto menos 1. Ahora sí, con certeza ya sabemos que pasa por menos 1. Ok, ya estamos, hoy hicimos este primer paso. Vamos ahora a hacer el segundo paso y vamos a darnos cuenta por qué hicimos todo eso del punto de corte. En el siguiente paso, en el segundo paso que está ahí, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que decir, vamos a hacerlo por acá mejor. Ok, vamos a hacerlo aquí. Y aquí tenemos, pues no, nos dice aquí el ejercicio, que todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda. Es decir, que todo lo que está acá a la derecha, todo eso que está ahí a la derecha se refleja a la izquierda. De menos 1 para acá, todo eso de ahí se refleja a la izquierda. Perdón, bueno, más o menos ahí. Y aquí estamos en el punto menos 1, por eso es que necesitaba este punto, saber en qué punto cortaba, pues, ¿no? Y todo lo que estaba a la derecha, es decir, que todo lo que estaba por acá, todo esto que estaba por acá con su respectiva asíntota, todo eso de ahí se borra, ¿sí? Se borra. Entonces nos queda simplemente esta gráfica. Y finalmente, a esta gráfica que está aquí, la tengo que mover 2 unidades a la derecha. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Aquí eje X, acá eje Y. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Este punto que está aquí en menos 1, en 0, menos 1, lo muevo 2 a la derecha. Sería más o menos aquí. ¿Sí? Aquí estamos en el punto 2 menos 1. Y bueno, nos queda más o menos así. ¿Ok? Y esta sería nuestra gráfica, y igual al logaritmo, bueno, vamos a hacer un poquito más a la izquierda para que entre. Aquí sería y igual al logaritmo en base a un medio de valor absoluto de x menos 2 más 2. ¿Ok? Y eso sería todo. Ahora, si es que, por ejemplo, yo quisiera saber en qué punto corta aquí, que de nuevo esto no es necesario, pero si es que yo quisiera saberlo, simplemente yo tendría que sacar de nuevo el punto de corte en el eje de las y, ¿sí? Entonces aquí yo diría, eh, para esta función, pues no, para este corte que está aquí, ¿ok? Para ese corte que está ahí yo diría y igual, bueno, voy a sacar el corte en y es cuando x vale 0. Entonces, aquí yo tengo, pues no, y igual al logaritmo en base a un medio de valor absoluto de 0 menos 2 más 2. Entonces, esto sería logaritmo en base a un medio de valor absoluto de menos 2 más 2. Valor absoluto de menos 2 es 2. Y más 2 sería 4, pues no. Aquí sería y igual al logaritmo en base a un medio de 4. Bueno, 4 es 2 al cuadrado y que es lo mismo que yo tenga un medio a la menos 2. Un medio a la menos 2, solamente para verla, ¿verdad? Esto sería como que si yo tuviera 2 a la 2, ¿cierto? El negativo lo que hace es invertir todo y 2 a la 2 es 4, que justamente es este 4 que está acá, pues, ¿no? Ok, entonces, ¿con qué objetivo hice esto?
para decir logaritmo en base a un medio, con un medio se va, y la respuesta sería -2. Entonces, el corte sería simplemente en el punto -2, ¿sí? Entonces, aquí en realidad esta gráfica está mal hecha, debería pasar acá por el punto -2 y sería algo más o menos así. Ok, aquí pasa por el punto -2. Y bueno, aquí también si quisiera corregir esto para tener simetría, sería, bueno, más o menos por aquí. Ahí. Y ahí tendríamos, ahora sí ya puedo concluir y ya puedo decir que esta sería la gráfica de y igual al logaritmo en base a un medio de valor absoluto de x menos 2 más 2. De nuevo, esto no es necesario, pero sí es importante tener, o sea, la mayor cantidad de información posible, pues, ¿no? Yo puedo haber hecho como estaba, un poquito más abajo, un poquito más arriba, no es necesario, no me importa, pero si es que quisiera más detalle, sí es importante hacer esto, pues, ¿no? Y eso sería todo. Asimismo, vamos a ver acá las posibles, bueno, la solución, ¿sí? Y en este caso, la solución, aquí tendría esta función que se mueve 2 unidades a la derecha, le saco valor absoluto y luego lo muevo 2. Aplico el proceso inverso y grafico, pues no, primero la original, luego lo muevo 2 a la izquierda. Una vez que hago eso, hago la reflexión, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y lo de la izquierda se borra. Y finalmente lo muevo 2 unidades a la derecha. Y eso sería todo, pues, ¿no? Vamos a ver ahora otros ejemplos, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa, por ejemplo, por acá. Y vamos a combinar esto con lo que ya habíamos visto de la clase anterior de funciones exponenciales. Aquí en este caso me preguntan o me piden el rango de esta función. Entonces, para saber el rango de una función, lo que yo debería hacer es obviamente graficar la función, pues no. En este caso, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, vamos a colocar acá, primero tengo que graficar esto, entonces simplemente sería en el argumento. ¿Qué sucede en el argumento? Simplemente le pongo el menos x y en el menos x todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y lo de la izquierda pasa a la derecha. Ya en la función, ¿qué es lo que sucede? Le multiplico por -2, perdón, lo multiplico por menos, es decir, todo lo de abajo pasa arriba, lo de arriba pasa abajo, y finalmente le sumo 5. Entonces al sumarle 5, subo 5 unidades. Entonces eso, vamos a hacer rápidamente eso, que es lo que sucede acá. Primero, todo, bueno, parto de la función original, obviamente, 2 a la x, sería más o menos así. Aquí tengo punto 1 y esta sería la función y igual a 2 a la x. Luego, ¿qué sucede? La muevo 2 unidades, perdón, invierto todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha y lo de la derecha pasa a la izquierda, ¿ok? Aquí este es el eje X y aquí me quedaría entonces algo más o menos así, pasa por 1 y aquí no hay que olvidarse, pues no, nuestra asíntota en el eje de las X. Listo, ¿qué más? Una vez que ese es el primer paso, ahora todo lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. Entonces, aquí me quedaría simplemente, a ver, todo lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba, sería algo más o menos así. Y bueno, aquí pasa por el punto 1, ¿ok? De nuevo nuestra asíntota. Y finalmente sube 5 unidades. Entonces, finalmente toda la función sube, vamos a ponerla un poco más acá para poder hacerla bien. Y ahora sí, perdón. Ahora sí. Esta función sube 5 unidades. Es decir, que esto que estaba en 0, ahora sube 5. Aquí 2, 1, 2, 3, 4, 5. Acá sube la asíntota. Vamos a suponer que acá está la asíntota. Antes pasaba acá por el punto -1, ahora va a pasar por el punto -4. Y bueno, la función más o menos sería algo así. ¿Ok? Bueno, sería algo así, pues, ¿no? ¿Qué es lo que me están aquí pidiendo? Bueno, vamos a ponerlo aquí antes que me olvide, es Y, acá es X, y ahora sí, ¿qué es lo que me piden? Me están pidiendo el rango. Entonces el rango en este caso sería desde, bueno, desde menos infinito, todo esto, hasta llegar acá a 5 sin incluir. En otras palabras, el rango va a ser igual desde, bueno, de la función va a ser desde menos infinito sin incluir obviamente hasta 5 sin incluir. Nada más, ¿sí? Nada más.
que obviamente aquí tendríamos este literal de como respuesta. Así de fácil. ¿Listo? Bueno, vamos a ver acá la gráfica o la solución rápidamente. ¿Sí? Graficamos la original, aplicamos menos x, aplicamos la reflexión y subimos 5 y ya sabemos que nuestro intervalo va a ser desde menos 5 hasta más infinito. Nada más. Vamos a ver acá ahora otro ejemplo. Dice acá, si f es una función tal que, bueno, lo que está ahí, me preguntan entonces el rango de esa función. Entonces, asimismo, para saber el rango de esa función, qué es lo que yo debo de realizar, asimismo la gráfica, y tengo que preguntarme qué se le está haciendo primero en el argumento. En el argumento, bueno, tenemos primero que acomodar esto, pues no. Vamos a acomodar esto, tengo y igual a 4 elevado valor absoluto, y aquí saco factor común menos, y sería x menos 1. Y todo esto menos 2. El valor absoluto de un número negativo se hace positivo, es decir, que aquí me va a quedar y igual a 4 elevado a la x, bueno, al valor absoluto de x menos 1 y todo esto menos 2. Y ahora sí, aquí nos quedaría entonces simplemente qué es lo que se le está haciendo al argumento. En el argumento tenemos x menos 1 y finalmente le sacamos valor absoluto. Y luego a la función, a toda la función que ya teníamos acá, le vamos a restar 2 unidades. Entonces, ¿qué sucede? Primero se mueve, bueno, el x menos 1 mueve una unidad a la derecha. Cuando saco valor absoluto, todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda. Y luego, menos 2 baja 2 unidades. Aplico el orden contrario, es decir, aplico este orden, el orden inverso para el argumento y el orden normal para la función, para toda la función. Y listo, ahora sí. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer? Primero, grafico la función original. En este caso, para mí la función original sería la función 4 a la x. Entonces es una función creciente, ¿verdad? Que pasa aquí por 1. Esta sería y igual a 4 a la x. ¿Qué más? Una vez que tengo esa función original, aquí no me olvido, es y, es x. Aplico las técnicas. Primero, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda. Entonces todo lo que está aquí a la derecha, eje, y, eje x, acá eje y, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda, más o menos sería así. Y bueno, aquí por el punto 1 pasa acá también así. Este es el punto 1. Luego muevo todo eso una unidad a la derecha, ¿sí? Muevo todo esto una unidad a la derecha. Al mover todo eso una unidad a la derecha, aquí me quedaría este punto acá. Eh, Aquí más o menos sería así, ¿ok? Bueno, simplemente tendríamos así. Y aquí pasamos por el punto 1,1. ¿Ok? 1,1. Nada más. Entonces, ya hemos hecho la reflexión, ya hemos hecho el movimiento a la derecha. Ahora simplemente tenemos que bajar a toda esa función 2 unidades hacia abajo. Pues no. Entonces, bajamos a esa función. Vamos a colocarlo aquí así mismo. Entonces, bajamos 2 unidades acá hacia abajo. Ok, eje X, acá eje Y. Bajamos 2 unidades a esta función. Y bueno, si antes estaba en 1, al bajar 2 quedaría en -1. Y acá quedaría en el punto 1. Pues no, acá se mantiene en el punto 1. Y bueno, prácticamente sería algo así. Bueno, aquí está un poco feo. Bueno, vamos a poner aquí punto de referencia. Se supone que es exponencial, más o menos así. Y aquí estaríamos en el punto 1 y acá en el punto -1. ¿Y listo? En este caso no necesito más detalle para la función porque lo único que me están pidiendo es el rango. Entonces, como me están pidiendo el rango, entonces yo diría que el rango sería, pues no, desde -1 incluido hasta más infinito, ¿sí? Entonces el rango de esa función va a ser desde -1 incluido hasta más infinito. Desde -1 incluido hasta más infinito y bueno, aquí nos quedaría esa respuesta, ¿sí? Nada más. Así de fácil tenemos aquí nuestro rango. Y eso es todo. Y lo mismo sería si es que tengo una gráfica de una función logarítmica, pues no. Nada más. Vamos a ver asimismo rápidamente la solución. Ok, bueno, tenemos que ver todo lo que se hace en la X, todo lo que se hace en Y. Y asimismo graficamos. Pues no simplemente la original, después hacemos la reflexión, movemos a la derecha
y bueno, 2 unidades hacia abajo. Y por lo tanto el rango iría, pues no de nuevo, desde -1 hasta más infinito, que es obviamente lo que está aquí, pues no. El literal C sería nuestra respuesta correcta. Vamos a ver acá ahora, este siguiente ejemplo dice, sea la función, ¿verdad? Que está ahí con regla de correspondencia tal, entonces una de las siguientes proposiciones es falsa. Me piden acá, o me preguntan si es sobreyectiva, si es biyectiva, si es decreciente, si es impar, o bueno, y si es un punto evaluado en 3, ¿cuánto sería? Si sería -4 o no, pues, ¿no? Bueno, para responder cada una de esas preguntas, lo que debería hacer o lo que tengo que hacer es simplemente graficar la función. ¿Ok? Yo graficando la función ya puedo saber si es que es sobreyectiva, si es que es biyectiva, si es decreciente y todo lo demás, pues no. Entonces, bueno, primero vamos a ir haciendo esta función. Vamos a hacerla tramo por tramo. Vamos a poner aquí nuestra gráfica. Vamos a poner que todo aquí, vamos a hacer que todo esto aquí sea nuestra gráfica final. ¿Ok? Aquí sería el eje X, acá sería el eje Y. ¿Y qué tendríamos entonces aquí? Bueno, primero, logaritmo de menos X. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que el logaritmo de X, si no me dan base, se supone que estamos en base 10, entonces logaritmo en base 10 de X. Esto simplemente, o logaritmo de X, como se lo quiera ver, esto simplemente sería la función logarítmica, ¿verdad? Que es creciente y que pasa por 1, lo que acabamos de revisar, pues no. Pero como tengo un menos en el argumento, ¿qué es lo que quiere decir? Que todo lo que se encuentra a la derecha se refleja a la izquierda y lo de la izquierda se refleja a la derecha. Es decir, que aquí me va a quedar, bueno, me va a quedar algo así, pues, ¿no? Algo así. Me queda para la gráfica del logaritmo de menos x. Entonces, bueno, vamos graficando eso, ¿sí? Graficando esa función, pasa por el punto aquí -1. Bueno, voy a borrar esto porque era simplemente la guía. Y lo único que tengo que hacer aquí es que aquí tengo una asíntota, bueno, más o menos sería así. Y aquí tendría mi asíntota. ¿Ok? Tendría la asíntota que pasa justamente en el eje de las y. Ahora, esta función, logaritmo de menos x, solamente es válida para los menores iguales que -1. Es decir, que solamente la voy a tomar en cuenta desde aquí para acá. Todos los que son, o para todos los valores, bueno, se me borró, que sean para acá, pues, ¿no? Y todo esto demás que estaba por acá, lo tuve que borrar, pues, no lo tuve que eliminar. Entonces ya tengo la primera parte de la función, o el primer tramo de mi función. Siguiente, tengo acá x al cuadrado menos 1 para los que se encuentran entre -1 y 0. Entonces ya, pues, x al cuadrado menos 1, esto es una función cuadrática, ¿verdad? Que baja una unidad, ¿cierto? La función cuadrática que baja una unidad. Entonces simplemente la función cuadrática baja una unidad y bueno, prácticamente sería así. Más o menos así, que pasa por 1, acá también pasa por 1, ¿cierto? Y para esta función cuadrática, x al cuadrado menos 1, tengo que graficarla entre -1 sin incluir y 1 y 0 incluido. Entonces, entre -1 sin incluir hasta 0 incluido. Aquí vamos a ponerle un punto cerrado y el resto de la función la elimino. Entonces, solamente este pequeño tramo me ha servido. Entre -1 y 0. Nada más. ¿Ok? Y finalmente, yo tengo esta parte y finalmente tengo por acá la función menos x más 1. Esto es una simple función lineal para los x mayores que 0. Entonces, simplemente tengo que dar una pequeña tabla de datos, ¿verdad? Para graficar una función lineal basta con dos puntos. Obviamente parto con el punto 0 y un punto que sea mayor que 0 puede ser el 1. Entonces, si x vale 0, aquí me queda 0 más 1, 1, 1 por menos me queda -1. Y si vale 1, aquí sería 1 más 1 es 2 y por el menos que está afuera sería -2. Entonces 0 con -1, aquí está el primer punto y el siguiente punto sería 1, bueno, aquí está el 1 con -2. Más o menos por aquí. Aquí estaría el otro punto y la gráfica de la función sería más o menos aquí así. ¿Ok? Y listo, ahí tendría, bueno, aquí me sale, bueno, vamos a hacerlo un poco mejor. Ahí. Ahí tendría entonces ya la función. Ahora sí, una vez que ya tengo graficada mi función, que si nos dimos cuenta es súper sencillo, simplemente aplicando las técnicas de graficación con las gráficas que ya conocemos, ahora sí podemos ver acá
¿qué nos piden? Pues no, primero, la función es sobreyectiva. ¿Cuándo la función era sobreyectiva? Tengo que acordarme. Pues no, para que una función sea sobreyectiva es que el rango de la función tiene que ser todos los reales. En otras palabras, el rango, bueno, en este caso viene desde más infinito, todo esto se relaciona, todo esto también se relaciona, perfecto. Entonces, yo puedo concluir o puedo decir que el rango de la función sí son todos los reales, por lo tanto, esta primera parte sí es verdadera, pues no. Siguiente es biyectiva. ¿Cómo yo sé que si es biyectiva o no? Para que sea biyectiva, ¿qué quiere decir? Para que sea biyectiva, tiene que cumplir dos cosas. Tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. ¿Ok? Bueno, sobreyectiva ya sabemos que sí es. ¿Y cómo era para que una función sea inyectiva? Para que una función sea inyectiva, bueno, simplemente tenía que trazar líneas horizontales y si cruzaba en un punto, yo decía que esto sí era una función inyectiva, pues no. Entonces, como en todas las partes, en cualquier parte, mejor dicho, de la función que yo trace una línea horizontal, siempre me va a chocar en un punto, entonces yo concluyo que esto sí es una función perdón, inyectiva. Entonces, como sí es inyectiva y sí es sobreyectiva, yo puedo decir que esta función sí es biyectiva, verdadero. Siguiente, la función es decreciente. Obviamente es decreciente, siempre está bajando, siempre está descendiendo. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo decir que esta función sí es decreciente. Siguiente, tengo acá me dicen, pues no, f de 3 igual a menos 4. ¿Ok? Entonces, la función evaluada en 3, vamos a ver cuánto sería, pues no. La función evaluada en 3, aquí vamos a tener, bueno, el punto 3 hay que preguntarse, pues no. El punto 3 se encuentra a la izquierda del menos uno, se encuentra entre cero y uno o es mayor que cero. Obviamente el 3 es mayor que cero, ¿cierto? Entonces tengo que evaluarlo justamente aquí, pues no. Entonces si yo lo evalúo ahí, vamos a decir f de 3, ¿cuánto sería? Lo evalúo en su correspondiente tramo, ¿sí? Y al evaluarlo en su correspondiente tramo, aquí me va a quedar, en este caso, bueno, sería aquí menos 3 más uno. 3 más uno aquí sería 4 y menos por 4 sería menos 4. Aquí me dice que es menos 4, correcto, también sería verdadero. Y por último, nos piden o nos preguntan si es que la función es impar. Como yo decía que era una función impar, bueno, una función impar era simplemente cuando esto de aquí se reflejaba con respecto al origen, perdón, con respecto al origen, pues no, entonces simplemente sería así. ¿Verdad? Si es que se reflejaba todo esto con respecto al origen, se decía que era una función impar. Obviamente eso no está ocurriendo aquí, ¿verdad? No hay una reflexión con respecto al origen, entonces esto aquí sería falso, ¿sí? Sería simplemente falso, nada más. Y listo, ya tengo aquí mi solución. Y eso sería prácticamente todo con respecto a esta función. O sea, lo único, entre comillas, difícil fue graficar esto y después acordarnos qué quería decir cada uno de estos conceptos. Nada más, ¿sí? Nada más, así de fácil. Ahora, bueno, vamos a ver aquí la solución rápidamente. Bueno, graficamos, ¿verdad? Cada uno, pero la graficamos con respecto a los intervalos correspondientes, es decir, logaritmo negativo para los menores que menos uno entre cero y uno y los menores, y perdón, los mayores que cero, pues, ¿no? Una vez que tengo eso, si es sobreyectiva, si es biyectiva, si es decreciente, si me da menos 4 y bueno, lo que no es impar, pues no, no hay reflexión con respecto al origen. Y eso es todo, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos por acá, dice, sea una función de variable real tal que esta función que está acá, bueno, me preguntan o me piden cuál sería la función inversa, ¿sí? ¿Cuál sería la función inversa? Entonces, simplemente para sacar aquí la función inversa, que era lo que se decía, que tengo que despejar. Pues no, primer paso para sacar la función inversa. Aquí se dice que en vez de poner f de x ponemos y. Aquí tendríamos y igual a menos logaritmo en base b de 2 más x. ¿Qué más tenemos aquí? Despejamos x, ¿cierto? Como despejamos x, segundo paso es despejar x. Bueno, pongo base b a ambos lados. Coloco base, perdón, aquí antes de poner la base b, tengo que despejar este menos que me está molestando, entonces este menos que está aquí, o puedo multiplicar a toda la ecuación con menos uno. Aquí me queda menos y igual al logaritmo en base b de 2 más x. Ahora sí, como ya tengo el logaritmo solo, puedo aplicar base b a ambos lados.
aplico esa base b a ambos lados, base b con base b se va, y aquí me quedaría entonces b elevado a la menos y igual a 2 más x. Listo, este 2 que está sumando lo paso a restar, b a la menos y menos 2 igual a x, y finalmente, en vez de colocar x, pongo f a la menos 1 de x, y en vez de colocar y, pongo x, b a la menos x menos 2. Y aquí tendría entonces ya mi función inversa, ¿sí? De tal manera que yo marcaría el literal de, ¿sí? Nada más. Así de fácil ya tengo aquí mi función inversa. Eso sería todo. Vamos a ver así mismo, bueno, la solución, lo que ya hicimos, ¿ok? Súper fácil. Despejamos y nos queda aquí nuestra función inversa. El literal de, pues, ¿no? Que nos dio en este caso. Vamos a ver ahora un siguiente ejemplo. Dice acá, sea o f una función de variable real definida con esa regla de correspondencia. Me preguntan su función inversa. Ok, vamos a ver entonces cuál sería aquí la función inversa. La misma idea que en el anterior. Primer paso, en lugar de colocar f, voy a colocar y, ¿sí? Entonces aquí me quedaría y igual a 4 logaritmo en base 2 de x menos al logaritmo natural de logaritmo en base 2 de x. Tengo que despejar la x como segundo paso, pero para despejar la x tengo que acomodar un poco esta expresión. Entonces prácticamente esto es un ejercicio con logaritmos. Primero me doy cuenta que tengo una base e con un logaritmo natural, que es un logaritmo en base e también, se simplifica. Y aquí me quedaría entonces y igual a 4, bueno, y también de una vez, pues no, de una vez para no estar perdiendo mucho tiempo, este 4 que está aquí multiplicando lo puedo acá pasar como exponente en el argumento. Entonces aquí me quedaría logaritmo en base 2 de x a la cuarta menos logaritmo en base 2 de x, que fue lo que quedó acá, pues, ¿no? Como tengo el mismo logaritmo en la misma base 2 a ambos lados, puedo aplicar la división de aquí de argumentos, y aquí me quedaría entonces y igual al logaritmo en base 2 de x a la cuarta menos x, ¿sí? Eh, o también lo que podría hacer, pues, ¿no? Si yo tengo, o bueno, sí, simplemente puedo hacer eso. Y aquí simplificar, pues, ¿no? Aquí simplificar una x con 1, aquí me queda 3. X al cubo nada más. Entonces, una vez que tengo esto, ahora sí yo tengo y igual al logaritmo en base 2 de x al cubo, ¿sí? ¿Cómo elimino ese logaritmo en base 2? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pongo base 2 a ambos lados. El 2 con el logaritmo en base 2 se simplifica. Y aquí me quedaría entonces 2 a la y igual a x al cubo. Como tengo que despejar x, ¿qué es lo que puedo hacer? A ambos lados multiplico, perdón, elevo a la 1/3. A ambos lados elevo a la 1/3. 3 por 1/3 es hace 1. Y aquí me quedaría entonces que, bueno, 2, bueno, y por 1/3 sería y tercios. Igual 3 por 1/3 sería 1, sería x a la 1, que es simplemente x. Y ahora sí, finalmente, para concluir esto, aquí tendríamos, en lugar de colocar x, sería f a la menos 1 de x. Y en lugar de colocar y, sería x, 2 a la x sobre 3. Y aquí tendríamos entonces nuestra solución, nuestra función inversa. Y bueno, para este caso, bueno, aquí está mal escrito, aquí sería una X, aquí está mal. Sí, aquí también sería mal, pues no podría ser Y. Aquí me equivoqué en tipear la respuesta. Bueno, aquí nuestra solución sería en este caso B, pues, ¿no? Este literal B, 2 elevado a la X sobre 3. Nada más, ¿sí? 2 elevado a la X sobre 3. Y tendríamos nuestra respuesta, ¿sí? Y así de simple tenemos otro ejemplo, ¿ok? Vamos a ver asimismo el siguiente ejemplo. Y para este siguiente ejemplo nos piden asimismo, no dice, sea la función de variable real, bueno, definida por todo esto que está acá, me preguntan la función inversa. Entonces aquí hay que recordar qué sucede cuando tengo una función inversa definida por tramos. Pues no, bueno, tengo que aplicar el mismo procedimiento que se aplicaba cuando hacíamos con tramos. Entonces, bueno, simplemente aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, vamos a trabajar en este primer tramo. Tengo que trabajar acá también en este segundo tramo y luego ver la solución. Para el primer tramo, tengo que decir, pues no, y igual a 2 a la x. Despejando esto, simplemente tendría que colocar, bueno, vamos a poner esto un poco más separado. Para eliminar esa base 2, lo que tengo que hacer es colocar logaritmo en base 2. Acá también logaritmo en base 2. Se simplifica y se simplifica. Y me quedaría entonces, bueno,
logaritmo en base 2 de y igual a x. Finalmente tendría f a la menos 1 de x es igual a logaritmo en base 2, bueno, de x. Pues no, en vez de colocar y pongo x. Ahora, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio para esta función inversa? El dominio de la función inversa hay que recordar que es igual al rango de la función original. Entonces tengo que graficar el rango, bueno, tengo que graficar la función original y ver cuál sería su rango. Perdón, no sé por qué me sale chueco aquí. Ahí. Entonces, bueno, grafico la función original. En este caso sería la función 2 a la x, pasa por 1, ¿ok? Esta sería la función y igual a 2 a la x, pero esto es válido solamente para los x mayores que 0, es decir, sería válido desde aquí en adelante. ¿Ok? El resto lo borro. Entonces, mi rango, ¿cierto? Mi rango sería en este caso desde 1 hasta más infinito. ¿Ok? Desde 1 sin incluir. El rango, bueno, puedo colocar aquí que el rango de la función original, el rango de la función original va a ser desde 1 sin incluir hasta más infinito. ¿Ok? Que bueno, sería acá en este caso el dominio de la inversa que sería para los x mayores que 1. Nada más. Vamos a ver ahora qué pasa con el segundo tramo. ¿Sí? Ahora con el segundo tramo yo voy a decir que y igual a x más 1. Bueno, esto está súper fácil. Aquí simplemente despejo esto, sería este 1 que está sumando, lo paso a restar, y menos 1 igual a x. Y ya he despejado la x, aquí me quedaría entonces f a la menos 1 de x. Vamos a colocar acá f a la menos 1 de x igual a x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Ok, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Es básicamente la función lineal x que baja 1, ¿cierto? La función lineal x que baja una unidad, la función lineal x que baja una unidad. Aquí pasa por 1, aquí pasa por 1. Pero esto es válido según el ejercicio para los x menores e iguales que 0. Es decir, desde este punto, bueno, se supone que aquí está el 0, de aquí los menores iguales que 0, de aquí para abajo, pues no, de aquí para abajo, ¿sí? De aquí para abajo. Solamente este tramo de la función es válido. Eh, no, perdón, menores o iguales que 0. Sí, está bien. Aquí está el 0. A ver, no, perdón, estoy haciendo mal. Estoy graficando mal. A ver, aquí estoy graficando, yo debería graficar la original, y aquí estoy graficando la inversa, estoy haciendo mal. Tengo que graficar la original, perdón. Entonces, al graficar la original es, la función original es x más 1, es la función lineal de x que sube una unidad. Ahí sí, la función original que sube una unidad. Y ahora sí, eso es válido solamente para los menores iguales que 0, es decir, desde aquí, los menores iguales que 0, para acá. Ahí sí. Y esta sería la función original, y igual a x más 1. Entonces, bueno, el resto lo borro, pues no. Entonces aquí el rango para esta función original, ¿verdad? Es desde menos infinito hasta 0, perdón, hasta 1 incluido, pues no. Entonces el rango de esta función original, el rango de esta función original va a ser desde menos infinito hasta 1 incluido. Y bueno, como ya sabemos, el rango de la función original es el dominio de la inversa. Entonces acá esta función o esta inversa tiene un dominio para los x que son menores o iguales que 1. ¿Sí? Esto que está acá, pues no. Desde menos infinito a 1 incluido son los x menores o iguales que 1. Y eso sería todo. Entonces prácticamente aquí nos queda que la función inversa, f a la menos 1 de x va a ser igual a, primer tramo nos dio logaritmo en base 2 de x para los x mayores que 1 y x menos 1 para los x menores o iguales que 1. ¿Sí? Y bueno, comparando con las posibles soluciones, aquí tenemos que nuestro literal D sería la respuesta correcta. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra respuesta correcta. Nada más. Entonces, asimismo, vamos a ver rápidamente nuestra solución, ¿sí? Y aquí en la solución, bueno, tenemos que sacar paso por paso, primer tramo, trabajamos el primer tramo, ¿ok? Simplificamos el logaritmo, ¿ok? Y bueno, aquí nos queda la función inversa del logaritmo en base 2 de x, lo que nos da nosotros.
Para sacar el dominio de la original, perdón, el dominio de la inversa es igual al rango de la original. Graficamos aquí en este caso la original y sabemos aquí que sería desde uno incluido hasta más infinito. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos, pues, ¿no? Perfecto. Para el segundo tramo, asimismo, es válido para los menores que cero. Despejamos aquí la x, sacamos la inversa y graficamos aquí nuestra función original. Para la función original, asimismo, nuestro rango sería desde menos infinito hasta uno incluido. Y en este caso, asimismo, tenemos acá nuestra función inversa, pues no, ya con todo el resultado que ya hemos sacado. Y bueno, en este caso nos dio el literal d. ¿Ok? Vamos a ver acá el siguiente ejemplo, ¿sí? Para este siguiente ejemplo, asimismo, tenemos una función y para esta función que está aquí nos piden sacar su función inversa. Entonces vamos a ver cómo podríamos nosotros resolver esto que está aquí. Entonces, primer tramo y segundo tramo, la misma idea, primer tramo, segundo tramo, ¿qué podemos hacer acá nosotros? Entonces, para el primer tramo vamos asimismo a trabajar por partes. Primer tramo tenemos y igual a menos x al cuadrado más 4x menos 2. Podemos sacar aquí factor común menos para poder factorizar esto, ¿sí? Aquí tenemos y igual a menos x al cuadrado menos 4x más 2. Aquí esto no se podría factorizar, bueno, mejor dicho, no debería factorizarlo. ¿Por qué? Porque aquí lo que me conviene es completar cuadrados para poder graficar esto de una manera más rápida, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso sería, si yo completo cuadrados, aquí me quedaría menos x al cuadrado, aquí sería menos 4x. Al completar cuadrados, el término en b, que sería 4, lo divido para 2 y lo elevo al cuadrado. 4 para 2, 2 y 2 al cuadrado me queda 4. Entonces, ese 4 lo sumo y lo resto, ¿ok? Ese 4 lo sumo y lo resto. Aquí sería más 4 menos 4 y bueno, el 2 que está sobrando ahí sería más 2. Ahora sí, factorizo los tres primeros nada más y aquí me quedaría entonces y igual a menos y aquí sería x menos 2 al cuadrado y acá menos 4 más 2 aquí sería menos 2. Multiplico el menos uno con cada uno, ¿sí? Multiplico el menos uno con cada uno y al multiplicar el menos uno con cada uno, ¿ok? Me quedaría entonces, bueno, vamos a ponerlo por acá, me quedaría y igual, vamos a poner un poco más acá, y igual a menos x menos 2 al cuadrado menos 2. ¿Ok? Ahora sí, con esto ya podemos, nosotros recién ahora, para esta función que está aquí, que es la original, vamos nosotros ahora sí a despejar la x, pues no, que es lo que necesitábamos. Este 2 que está aquí restando lo paso a sumar, sería y más 2 igual a menos x menos 2 al cuadrado. Para eliminar este menos, multiplico por toda la ecuación por menos 1. Aquí me quedaría menos y menos 2 igual a x menos 2 al cuadrado. Para poder eliminar ese cuadrado, ¿qué es lo que se hace? Se aplica raíces a ambos lados. Raíz con cuadrado se elimina. Y aquí me quedaría entonces la raíz de menos y menos 2 igual a x menos 2. Y este 2 que está aquí restando lo paso a sumar. Y aquí me queda raíz de menos y menos 2 más 2 igual a x. Finalmente aquí ya puedo decir, pues, ¿no? Que la función inversa de x va a ser igual a la raíz de menos x menos 2 más 2. ¿Ok? Más 2. Y listo. Para poder sacar el dominio de la función inversa, tengo que primero sacar el rango de la función original. Entonces vamos a graficar rápidamente nuestra función original. Y bueno, es prácticamente la función cuadrática. ¿Sí? Vamos aquí a analizar rápidamente. Es la función cuadrática, ¿verdad? Que se mueve 2 unidades a la derecha. Se mueve 2 unidades a la derecha. ¿Qué más sucede? Se multiplica por menos. Todo lo que está abajo pasa arriba, lo de arriba pasa abajo. Se multiplica por menos. Y luego menos 2. ¿Sí? Luego baja 2 unidades. A ver, perdón, aquí estoy mal. Aquí, a ver, menos 2. Aquí está mal, perdón. Aquí me equivoqué. Aquí me estoy equivocando. Aquí es menos esto. Ay, perdón. Aquí es menos por esto y menos por menos se hace más 2. Aquí, perdón, corrijo rápidamente. Aquí es más 2. ¿Sí? Aquí es más 2, perdón. Bueno, aquí es más 2. Aquí, bueno, aquí sería menos 2.
Aquí multiplicar por menos se hace más 2, más 2, más 2 y más 2. Ahí sí, perdón, casi hago la falla. Pues no, casi me equivoco feamente ahí. Bueno, 2 menos x, ya, sí, está bien. Entonces ahora sí, finalmente, una vez que he invertido, ¿cierto? Una vez que he invertido todo, tengo este paso. Ahora sí, tengo que subir 2 unidades. Ahí sí, subo 2 unidades. 2 unidades. Me di cuenta porque acá tenía el menos y acá tenía otro menos, entonces ya al poner mi mirada acá y ver que es el mismo menos fue que me percaté de ese error. Entonces, bueno, por suerte no fue un error tan grave. Entonces aquí es 2, acá es 2. Aquí me dicen que esta función es válida, ¿sí? Que esta función es válida solamente para los menores iguales que 2. Es decir, los menores iguales que 2 desde aquí para atrás. Todo esto que está aquí. ¿Ok? El resto de la función no me sirve. Entonces, el rango de la función original, ¿ok? Sería desde menos infinito hasta 2 incluido. Por lo tanto, bueno, el rango de la función original es desde menos infinito hasta 2 incluido, que es lo mismo para el dominio de la inversa, pues no, el rango del original es igual al dominio de la inversa. Entonces, bueno, aquí sería prácticamente para los x menores o iguales que 2. Y ya tendría yo mi primer tramo, ¿sí? Yo tendría aquí mi primer tramo. Vamos a ver ahora qué pasa con este segundo tramo. Ok, para este segundo tramo, yo tengo en este caso y igual a 2 a la x menos 2 más 2. Entonces simplemente despejo aquí la x, ¿sí? Aquí sería en este caso y menos 2 igual a 2 por x menos 2. Bueno, vamos a ponerle 2 a la x menos 2. Aquí yo pongo logaritmo en base 2 a ambos lados, logaritmo en base 2 a ambos lados, se simplifica esto. Y aquí me quedaría entonces logaritmo en base 2 de y menos 2 igual a x menos 2. Este 2 que está acá restando lo paso a sumar y me quedaría logaritmo en base 2 de y menos 2 más 2 y todo esto igual a x. Y bueno, finalmente aquí me queda, pues no, f a la menos 1 de x va a ser igual a logaritmo en base 2 de x menos 2 más 2. Y listo, ahora sí, todo esto, ¿en base a qué? Pues no, vamos a entonces a graficar nuestra función original. Entonces, graficando aquí la función original, aquí tendríamos, pues no, la función 2 a la x, bueno, menos 2 que se mueve 2 a la derecha, se mueve 1, 2 a la derecha, bueno, es 2 a la x, ¿cierto? Que se mueve, en este caso, 2 a la derecha, ¿ok? Y luego sube 2 unidades. Aquí está 1, 2, 3. Entonces, más o menos sería 2 unidades. A ver, sería, aquí estaría nuestra asíntota y aquí estaría nuestro punto. Bueno, más o menos así. Y acá está en el punto 3. Y acá en el punto 3. ¿Sí? Entonces, hemos movido, a ver, de 0, movimos 2. A ver, aquí es el punto 2. ¿Ok? Y acá como subimos 2 unidades. ¿Ok? Sí, estaba en 0, 1, 2. Y acá el punto que estaba en 1 subió hasta 3. Perfecto. Ahora sí, esta función solamente es válida para los mayores que 2, es decir, aquí un punto abierto y de aquí para acá es válido, pues no. Y el resto lo elimino. Por lo tanto, aquí mi rango, ¿cierto? Sería desde 3 sin incluir hasta más infinito. ¿Ok? Desde 3 sin incluir hasta más infinito. ¿Ok? Por lo tanto, el rango de esta función, bueno, aquí con el mismo color, el rango de la función original sería desde 3 sin incluir hasta más infinito, que bueno, ya sabemos que el rango del original es igual al dominio de la inversa, por lo tanto aquí esto sería para los x mayores que 3. ¿Sí? Y finalmente, ya para concluir, podemos decir que la función inversa f a la menos 1 de x va a ser igual a ¿qué cosa? Primero, tenemos por acá raíz de menos x más 2, entonces raíz de menos x más 2, ¿qué más? Más 2, ¿para qué tramos? Para los x menores o iguales que 2, ¿sí? Para los x menores o iguales que 2. Y acá nos quedó logaritmo en base 2 de x menos 2 más 2
para los x mayores que 3. ¿Ok? Entonces, comparando aquí con nuestras soluciones, bueno, nos queda obviamente en este caso nuestro literal C. ¿Sí? Nos quedó exactamente igual el literal C. Y eso sería todo. ¿Sí? Así de fácil tenemos ya otro ejemplo. Prácticamente aquí lo que se complicó fue la parte acá de la función cuadrática, que bueno, esta función cuadrática ya la sabemos hacer. Y lo único nuevo, se podría decir, es con respecto a estos logaritmos, pero bueno, también ya lo hemos hecho. ¿Sí? Así de fácil ya tenemos acá nuestra solución. Vamos a ver asimismo rápidamente la respuesta. ¿Ok? En este caso la respuesta, asimismo, graficamos, perdón, hacemos primer tramo. Para este primer tramo despejamos la x. ¿Ok? Completamos cuadrados, factorizamos. Una vez que completamos cuadrados, ahora sí despejamos la x. Una vez que despejamos la x, ya tenemos nuestra función inversa. Para saber el rango, perdón, el dominio de la inversa, sacamos el rango del original. Entonces, el rango del original ahí tenemos, ¿verdad? Para los menores iguales que 2. Y asimismo, para saber el segundo tramo, ¿cierto? Despejamos la x. Una vez que despejamos la x, ya tenemos en este caso nuestra función, perdón, para saber nuestra función inversa, ya tenemos aquí nuestra función inversa y para saber el dominio de la función inversa necesitamos el rango de la función original. Sacamos el rango de la función original, era de aquí para arriba, ¿verdad? Entonces sería los mayores que 3. Y listo, ya tenemos entonces nuestra función inversa, que para nuestro caso nos dio el literal C. Nada más, ¿ok? Nada más. Así de fácil, ya tenemos aquí nuestra solución, ¿ok? Vamos a ver acá ahora otro ejemplo. Tenemos acá, en este caso, dice sea f una función de variable real, tal que, bueno, aquí nos dan la función y nos piden asimismo determinar su función inversa. Entonces, sin más preámbulos, hay que aplicar el mismo proceso que se hizo en el anterior. Y aquí que tenemos entonces, bueno, primer tramo y segundo tramo. Entonces hay que trabajar esto por separado. Trabajando de una vez en nuestro primer tramo, aquí, bueno, simplemente tenemos y igual al logaritmo de valor absoluto de x. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Simplemente se dice, pues no, se coloca base 10 a ambos lados, se simplifica 10 con logaritmo en base 10, y aquí nos quedaría entonces 10 elevado a la y igual a valor absoluto de x. Entonces, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se despejaba un valor absoluto? Simplemente se decía que ese x podía ser 10 a la y o que ese x podía ser igual a menos 10 a la y. ¿Ok? Así de fácil, pues no, así de sencillo. Entonces aquí tenemos, o podríamos decir que tenemos dos posibles funciones inversas. La primera posible función inversa, f a la menos 1 de x, podría ser 10 a la x, o podríamos decir por acá que sería f a la menos 1 de x va a ser igual a menos 10 a la x. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la que corresponde? Bueno, tendríamos que ver con el dominio. Pues no, por ejemplo, si yo tengo aquí, bueno, vamos a ver, pues no. Si yo tengo, por ejemplo, esta función inversa 10 a la x, la posible gráfica sería algo así, pues no, que pasa por 1 con su respectiva haciendo tan x, pues no. Y si es menos 10 a la x, bueno, es la misma función anterior, sino que ahora se multiplica por menos, es decir, que todo lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé cuál de las dos es? Bueno, analizando los dominios y rangos de la original. Entonces, con respecto a la original, yo sé que en la original es la función logaritmo de x, ¿cierto? La función logaritmo de x, que aquí pasa por 1, aquí pasa por 1, y se le ha sacado valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda. Nada más. Y aquí está la función logaritmo, valor absoluto del logaritmo de x. Pero aquí me piden para los menores que menos 1, entonces solamente es válido para los menores que menos 1, es decir, que solamente es válido desde aquí para acá atrás. El resto lo borro, ¿sí? El resto lo borro. Entonces, esta función que está aquí, este tramo que a mí me conviene o que a mí me sirve según el ejercicio, yo puedo decir aquí dos cosas. Primero, que el rango va a ser, bueno, desde 0 sin incluir, vamos a ponerlo mejor acá abajito, que el rango de la función va a ser desde 0 sin incluir hasta más infinito. Y bueno, el dominio de la original ya sabemos, pues no, que es simplemente para los x menores que menos 1. Entonces, el rango, ¿verdad? El rango acá de la, perdón, el dominio de la inversa
debe ser igual al rango del original, que sería en este caso para los x mayores que, perdón, los x mayores que cero, ¿cierto? Los x mayores que cero. Y el rango de la original, perdón, el rango de la inversa debe ser igual al dominio de la original. Entonces, en el dominio de la original, me dice acá que son los menores que menos uno, ¿ok? Entonces, para los que son menores que menos uno, ¿cierto? A ver, sí, los menores que menos uno, en este caso, por ejemplo, el rango de la inversa, bueno, este rango sería desde cero, de cero a más infinito, ¿ok? Entonces, si es que yo sé que el rango de la inversa va a ser igual al dominio del original, aquí me va a quedar los menores que menos uno. Entonces, nunca me va a dar, en este caso, para esta función, nunca me va a dar los valores menores. Pues no, nunca me va a dar los valores menores que menos uno. Pero por el lado de acá sí podría decir, pues no, para los menores que menos uno sería en este caso desde aquí para abajo, pues no, todos los que son menores que menos uno, porque aquí está pasando por menos uno. ¿Ok? Entonces, prácticamente sería esta. Esta gráfica sería la correcta. Entonces, para esta primera parte del ejercicio, yo voy a decir que la función inversa va a ser igual a menos 10 a la x para los x que son mayores que cero. ¿Ok? Para los x, a ver, perdón. A ver, perdón, aquí está el rango de la inversa es igual al dominio, a ver, el rango de la inversa del dominio original, los mayores que cero. A ver, ajá, para los mayores que cero. Sí, está bien. Todos los que son mayores que cero son los acá. Sí, está bien. Y acá el dominio de la inversa, a ver, el rango de la inversa es igual al dominio del original. Sí, está correcto entonces. Entonces aquí sería para los x menores que menos uno, que son todos los que están aquí. Los x menores que menos uno. A ver, perdón, aquí creo que me estoy equivocando. Ah, no, sí está bien. Sí, sí, estamos bien. Bueno, entonces, aquí, bueno, simplemente sería para los x mayores que cero. Perfecto. Entonces, ya tenemos aquí nuestra primera parte de la solución. Ahora vamos a ver qué pasa con el segundo tramo, ¿sí? En este caso, para el segundo tramo, lo que tenemos aquí sería y igual a 3 a la menos x más uno menos uno. Entonces, de nuevo, despejamos en este caso la x. Bueno, sería simplemente este uno que está restando lo paso a sumar. Sería más uno igual a 3 menos x más uno. ¿Qué más tengo que colocar acá? Aquí para despejar este 3 pongo logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3. Se va, se va. Y aquí me quedaría entonces logaritmo en base 3 de y más uno igual a menos x más uno. ¿Qué más? Este menos que está aquí multiplicando lo paso al otro lado a dividir, o bueno, simplemente multiplico todo por menos uno. Más fácil sería así, multiplicar a todo por menos uno. Y aquí me quedaría entonces menos logaritmo en base 3 de y más uno igual a x más uno. Y este uno que está aquí sumando lo paso a restar. Y aquí sería menos logaritmo en base 3 de y más uno menos uno igual a x. Por lo tanto, aquí sería, bueno, la función inversa sería que igual a menos logaritmo en base 3 de y más uno menos uno. Nada más. Aquí asimismo, pues no, para saber el dominio de la función original, grafico la función, perdón, para saber el dominio de la inversa, grafico el original, para sacar el rango del original. Y bueno, acá esto sería, pues no, la función, como gráfico esto, bueno, simplemente es la función, bueno, tengo que ver lo que pasa en el dominio, pues no, sería x más uno, después menos x más uno, y luego le resto uno. Aplicando este proceso, bueno, primero multiplico por menos, la función 3 a la x, a multiplicarla por menos, todo lo de la derecha pasa a la izquierda, sería más o menos así. Luego muevo una unidad a la derecha, perdón, a la izquierda, y sí, muevo una unidad a la izquierda. Y bueno, ¿qué sucede luego? Bajo 1. Entonces, bajo una unidad. Entonces, al bajar una unidad, me quedo más o menos por aquí. Aquí estaría mi asíntota, ¿sí? Aquí estaría mi asíntota. Y aquí tendría yo ya, bueno, más o menos ahí sería la función. Como esta función es válida para los menores que menos uno, ¿cierto? Entonces, aquí yo tendría
válido solamente de aquí para acá, ¿sí? Para los mayores que menos uno, ¿ok? El resto de la función lo elimino, ¿ok? El resto de la función no es válida todavía. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que decir? Que el rango, ¿ok? En este caso, el rango sería desde cero sin incluir, perdón, desde menos uno sin incluir hasta cero incluido, ¿ok? Entonces, aquí me está quedando que el rango de la función original va a ser desde menos uno sin incluir hasta cero incluido. Por lo tanto, acá me quedaría entonces, bueno, que x va a estar definida entre menos uno sin incluir y cero incluido. Nada más. Ya tengo el segundo tramo. Y bueno, finalmente, perdón. Ok. Entonces, finalmente aquí puedo concluir o puedo decir que la función inversa va a ser igual a, ¿qué nos dio en el primer tramo? Nos dio menos 10 a la x. ¿Para qué tramo? Para los x mayores que cero. Y acá nos dio menos logaritmo en base 3, ¿sí? Menos logaritmo en base 3 de y más 1 menos 1 para los que se encuentran entre menos 1 y entre menos 1 sin incluir y cero incluido. Y esa sería aquí mi solución. Entonces, bueno, comparando, bueno, aquí simplemente menos logaritmo de 3 menos logaritmo de 3 acá tendríamos, pues no, menos logaritmo de 3 de x más 1, ¿sí? Bueno, aquí, perdón, no es y, es x, ¿cierto? Aquí tengo que cambiar y por x más 1 menos 1 entre menos 1 sin incluir y 0 incluido. Y acá sería, bueno, aquí me faltó el menos, este sí me equivoqué a tipear, es menos 10 a la x para los x mayores que 0. Entonces, aquí como respuesta, bueno, sería este literal A como solución y marco aquí mi respuesta para el literal A. Nada más, ¿ok? Nada más. Y así ya tengo otro ejercicio, ¿sí? Simplemente aplicando lo que ya hemos visto de técnicas de graficación. Vamos a ver asimismo otro ejemplo, ¿ok? Vamos a ver primero, antes de ver, bueno, vamos a ver directamente otro ejemplo, ¿ok? Y para este ejemplo, bueno, aquí tenemos de nuevo una función, bueno, me dan la función de variable real y en este caso para esta función de variable real me piden asimismo una regla de correspondencia para f. Bueno, si nos damos cuenta que aquí nos dan la inversa, pues no, nos dan la inversa, perdón, aquí nos dan la inversa y nos piden la original. En los anteriores me daban la original y me pedían la inversa. Y aquí realmente el proceso es exactamente el mismo, es exactamente lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo. Solamente decir, pues no, que ahora tengo la inversa y voy a llegar al original. Y si antes quería el original, ahora quiero la inversa, nada más. Es lo mismo. Entonces, así mismo vamos a comenzar aquí por tramos. Aplicamos o realizamos el primer tramo, trabajamos acá en el segundo tramo. Y entonces, aquí ¿qué nos queda? Primero, vamos a trabajar con nuestro primer tramo, como estaba comentando. Y para nuestro primer tramo tenemos lo siguiente. Vamos a poner por acá y igual al logaritmo en base a un tercio de x menos 1. Entonces, para despejar esto en base a un tercio, ¿qué es lo que hago? Bueno, pongo base a un tercio a ambos lados. Un tercio con logaritmo en base a un tercio se simplifica. Y aquí me quedaría entonces un tercio a la y igual a x menos 1. Este 1 que está restando lo paso a sumar, me queda un tercio a la y más 1 igual a x. Y finalmente lo único que tendría que decir aquí es que la función inversa, f la menos 1 de x, va a ser igual a un tercio a la x más 1. Y de nuevo, para sacar aquí el dominio de la inversa, bueno, en este caso no sería la inversa, aquí sería el original, pues, ¿no? Aquí sería el original. Para sacar el dominio del original tendría que calcular el rango de la inversa. Entonces grafico la original, que nos da el ejercicio, o sea, sería logaritmo en base a un tercio. Entonces la función logaritmo, ¿verdad? En base a un tercio. Esta sería logaritmo en base a un tercio, que se mueve una unidad hacia la derecha. Entonces aquí pasa por 1, ahora se mueve una unidad a la derecha, ahora aquí va a estar nuestra asíntota y aquí se mueve una unidad a la derecha. Y esto es válido solamente para los mayores que 2, es decir, solamente es válido de aquí en adelante. De aquí en adelante. ¿Ok? El resto lo elimino y me quedaría con mi función. Entonces aquí el rango de esta función sería desde menos infinito hasta 0 sin incluir.
el rango de la función inversa en este caso, ojo, estamos hablando aquí de la inversa, sería igual desde menos infinito hasta cero sin incluir. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, sería el rango de la inversa, sería el dominio del original. Aquí sería para los x menores que cero, ¿sí? Los x menores que cero. Y ya tengo mi primer tramo. Para mi segundo tramo, vamos a aplicar la misma idea. Entonces aquí yo tengo y igual a la 1/3 de x a la menos 2 menos 1. Entonces despejamos aquí la x, este 1 lo paso acá a sumar, bueno, aquí me queda y más 1 igual a la 1/3 de x menos 2. Para despejar ese 1/3 coloco logaritmo en base a 1/3 a ambos lados, logaritmo en base a 1/3 a ambos lados, se simplifica el 1/3 con el 1/3 y aquí me quedaría, bueno, me quedaría logaritmo en base a 1/3 de y más 1 igual a x menos 2. Este 2 que está restando lo paso a sumar y me quedaría el logaritmo en base a 1/3 de y más 1 más 2 igual a x. Bueno, aquí prácticamente ya he terminado. Yo diría que entonces, bueno, perdón, no sería la inversa, sino que sería la original, porque aquí me dan la inversa, pues, ¿no? Entonces la original aquí me quedaría logaritmo en base a 1/3 de x más 1 más 2. ¿Ok? Para sacar de nuevo el dominio de esta función original tengo que saber el rango de la inversa y también fácil, pues no. Se supone simplemente que es la función 1/3, es decir, la exponencial decreciente que pasa por 1. Luego se mueve 2 unidades a la derecha. Entonces aquí se mueve 2 unidades a la derecha. ¿Ok? Más o menos así. Más o menos así. Y bueno, menos 1 baja 1. Entonces baja 1. Y aquí nos quedaría entonces nuestra asíntota. Y sería, bueno, más o menos así. ¿Ok? Más o menos así. Y esto de aquí solamente es válido para los menores iguales que 2. Entonces simplemente sería válido desde aquí. Se supone que este es 1, este es 2, para acá. Para los menores iguales que 2. Todo este tramo sería válido. El resto lo elimino. Y listo, aquí de nuevo que puedo decir que mi rango de la inversa sería desde 0 incluido hasta más infinito. ¿Ok? El rango de la inversa sería desde 0 incluido hasta más infinito. Y por lo tanto, el rango de la inversa en este caso sería igual al dominio del original, que bueno, puedo decir que son los x mayores o iguales que 0. Y prácticamente tengo todo. Ahora sí, concluyendo, puedo decir entonces que la función, bueno, ya no sería la inversa, sino que sería la función original, va a ser igual a, aquí también está mal, pues no sería la menos 1, sino que sería f nada más. Aquí estoy contradiciéndome, pues no, aquí me piden la función de f y aquí me dan f la menos 1. Eso está mal copiado, pero bueno, se entiende, pues no, que aquí estamos hablando de la original, pues no. Bueno, para este caso la función original, primer tramo nos dio 1/3 a la x más 1. Aquí sería 1/3 a la x más 1. Y para los x menores que 0. Para los x menores que 0. ¿Ok? ¿Qué más? El siguiente tramo, el que acabamos de sacar en este momento, tendríamos el logaritmo en base a 1/3 de x más 1 más 2. Para los x mayores o iguales que 0. Y esa sería mi solución. Comparo acá con las posibles respuestas y me doy cuenta de que el literal A sería el correcto. ¿Ok? Esta sería la solución que marco. Obviamente aquí no sería menos 1, sino que simplemente sería f de x igual, y bueno, lo que está acá, pues, ¿no? Exactamente lo mismo. Bueno, ya para concluir, como este ya es el último ejemplo, vamos a ver rápidamente la solución. ¿Sí? Aplicamos el primer tramo, despejamos, graficamos asimismo, graficamos, vemos su rango, ¿ok? Y tenemos nuestra primera parte, pues, ¿no? Para el segundo tramo la misma idea, despejamos, ¿ok? Despejamos la x, sacamos la función inversa, bueno, sería la original, pues, ¿no? Sacamos asimismo su rango para los mayores que 2, perdón, para los menores iguales que 2, que sería el rango desde 0 incluido hasta más infinito. Y bueno, ya sabemos acá nuestra solución. Que bueno, aquí de nuevo no sería la menos 1, sino que simplemente sería f porque ya nos dan la original. ¿Ok? Y bueno, la opción A sería nuestra respuesta. Y con esto ya hemos terminado el capítulo, ¿sí? Bueno, he tratado de hacer la mayor cantidad de ejemplos posibles. La idea es que una vez que
ya practiquen, 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 lo vuelvan a realizar, ¿sí? Todos estos ejemplos que acabo de hacer, los vuelvan a hacer, los vuelvan a practicar, de tal manera de que se les quede esto en la mente, pues, ¿no? Eh, Como repito, he tratado de hacer la mayor cantidad de ejercicios variados, ¿cierto? Y bueno, aquí en esta última parte de funciones no había mucho que explicar, solamente era practicar lo que ya sabíamos de función inversa, de dominios, de rango, de inyectiva, sobreyectiva, todo eso ya sabíamos. Y sobre todo las técnicas de graficación, pues no, de aquí no hay nada más que enseñar, pues no, aquí simplemente ya es aplicar lo que se conoce. ¿Ok? Para el siguiente capítulo, en la siguiente clase, vamos a ver ya un nuevo capítulo, el cual es de trigonometría. Ahí sí ya pasamos a otro mundo, pues no, a otra historia ya con trigonometría. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Estudien por favor. Pasen bien.